Hare Krishna, bienvenidos a todos. Bueno, continuamos con la lectura del Bhagavad Gita, tal como es. Para contextualizar el verso de hoy, nos dice: Arjuna se encuentra en un estado de confusión y angustia al tener que enfrentarse a sus familiares en la batalla de Kurukshetra. Después de escuchar las primeras enseñanzas de Krishna sobre el alma eterna, en el capítulo 2, versos del 11 al 13, surge una pregunta práctica. Si el alma no muere, ¿por qué aún sentimos dolor, sufrimiento y placer? Entonces el verso que vamos a leer hoy es el texto 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso en sánscrito dice: Matras parshastu kaunteya shitoshna sukha dukkada agama no nityas tam titikshasva varata. Traducción: Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, o vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el desempeño correcto del deber, uno tiene que aprender a tolerar las apariciones y desapariciones temporales de la felicidad y la aflicción. Según las disposiciones védicas, uno tiene que darse un baño temprano por la mañana, incluso durante el mes de Maga, enero-febrero. En esa época hace mucho frío, pero a pesar de ello, el hombre que acata los principios religiosos no vacila en bañarse. De modo similar, la mujer no deja de trabajar en la cocina durante los meses de mayo y junio, la parte más calurosa del verano. Uno tiene que cumplir con su deber pese a los inconvenientes causados por el clima. Asimismo, pelear constituye el principio religioso de los kshatriyas, y aunque uno tenga que pelear con algún amigo o pariente, no debe apartarse de su deber prescrito. Uno tiene que seguir las reglas y regulaciones prescritas por los principios religiosos a fin de ascender hasta el plano del conocimiento, ya que únicamente mediante el conocimiento y la devoción puede uno liberarse de las garras de Maya, la ilusión. Los dos nombres que aquí se le dan a Arjuna también son significativos. El nombre de Kaunteya denota sus grandes parientes consanguíneos como por el lado materno, y el nombre de Bharata denota su grandeza por el lado paterno. Se supone que él tiene un gran linaje tanto paterno como materno. Un gran linaje lleva implícita la responsabilidad de cumplir bien con los deberes, por consiguiente él no puede eludir la pelea. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, y maestro espiritual, Namaum Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Purushatraya Swamiti Namine, Namaste Gaura Vrindavan Acharya Dana, Premada Prabhupada Sevako, Vedanta Shikshako, Goloka Dhamma Prantaregata, y de los devotos. Entonces, aquí Sri Krishna introduce un principio fundamental para la vida espiritual, la tolerancia. La vida material está llena de dualidades: placer, dolor, calor y frío, éxito y fracaso. Pero todas estas experiencias son temporales. La clave está en aprender a tolerarlas, manteniendo la mente fija en lo eterno. Entonces, podemos ver como primer indicio las características del mundo material, que es la dualidad. Entonces, como nos dice Srila Prabhupada en el significado, a pesar de estos impulsos que nos llegan, tanto favorables como desfavorables, el practicante o el devoto en conciencia de Krishna debe desarrollar tolerancia. Es decir, no debe ser un acto así como forzado, sino
se debe establecer en el conocimiento, como nos dijo aquí Srila Prabhupada, en el conocimiento y la devoción. Porque el practicante o el devoto en conciencia de Krishna está obteniendo información de cómo funciona el mundo material. Y aquí estamos viendo que este verso continúa al verso donde Krishna lo está instruyendo sobre que somos almas espirituales. Entonces el principio fundamental de nuestra ilusión es que nos identificamos con el cuerpo. Entonces, Krishna le está dando la primera instrucción. No se lamente porque usted no es el cuerpo, sino un alma espiritual. A partir de esa instrucción, si el practicante o el devoto logra establecerse en esa circunstancia de que es un alma espiritual, puede desarrollar nuevas cualidades, en este caso la tolerancia. Pero la tolerancia trae implícita también otras cualidades, como la paciencia, como la humildad, ¿no? No podemos desarrollar tolerancia si no somos personas humildes, es decir, si nosotros nos identificamos con el ego falso, y debido a que el ego falso nos dice que siempre debemos ser los mejores, o siempre debemos ganar en todas las discusiones, o que nosotros no debemos seguir instrucciones o consejos de nadie, o etcétera, es muy difícil tolerar lo que nos están diciendo. Si nosotros no tenemos paciencia o no desarrollamos paciencia, entendiendo que somos imperfectos, llenos de errores y que este proceso nos está ayudando a purificar, pero todavía no estamos con el corazón puro, vamos a seguir así encontrando suciedad en nuestro corazón. Pero si nosotros no nos aceptamos de esa manera, entonces hay otra característica que, por ejemplo, es la autoexigencia o la exigencia. Nosotros queremos exigirnos para avanzar, sea en la vida material o sea en la vida espiritual, pero lo hacemos de mala manera. Esto desarrolla cualidades negativas, como por ejemplo competencia, comparación, ¿no? Entonces no podemos desarrollar satisfacción porque nosotros no estamos contentos o felices con lo poco que podemos lograr, sino que queremos más. Y aquí Srila Prabhupada nos da una clave muy importante. Srila Prabhupada nos dice que para desarrollar cualidades como la humildad, sinceridad, también es importante la humildad. Pero si nosotros no desarrollamos sinceridad y así tenemos una identificación muy fuerte con el ego falso y nos creemos perfectos, como por ejemplo el servicio que yo hago para Krishna, nadie lo hace como yo, soy el mejor. O como yo le cocino a Krishna, nadie le cocina. O como yo le limpio el templo a Krishna, o como yo lo adoro en mi casa, o como yo, etc. Entonces, Srila Prabhupada nos dice que la sinceridad es muy importante. El otro día, hablando aquí en una clase, surgió esta pregunta: ¿cómo entender la sinceridad y la perfección? Entonces, les explicaba a los devotos: si yo me ubico desde la perfección, voy a alimentar mi ego falso. Si yo me ubico desde la sinceridad, voy a desarrollar humildad, porque siempre me voy a retener no apto para hacer lo que estoy haciendo. Y esto es muy importante porque Srila Prabhupada nos explica: el practicante o el devoto que se ubica en la sinceridad, si encontrándose no perfecto o no apto, puede entender que depende de la misericordia de Krishna, siempre depende de la misericordia de Krishna, que debe hacer su máximo esfuerzo, pero en última instancia depende de Krishna. Si nosotros no desarrollamos esa característica, siempre vamos a pensar que dependemos de nuestro propio esfuerzo y nos apegamos al fruto de la acción. En conciencia de Krishna se nos enseña: no se apegue al fruto, haga la acción, como nos dice aquí en el verso Srila Prabhupada, por un sentido de deber. Entonces aquí se cierra la idea de la tolerancia. Si nosotros desarrollamos esas cualidades con el sentido de que todo lo debemos hacer por un sentido de deber, ¿cuál es nuestro deber? Sirvientes eternos de Krishna. Ese es nuestro deber. A pesar de todas las circunstancias externas que sucedan,
nosotros debemos cumplir con nuestro Dharma, que es servir a Krishna. Hay una instrucción muy linda que da Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj en el libro Vaishnava que Maharaj dice una sola instrucción: nunca abandone la compañía de los devotos. A pesar de todo lo que suceda externamente, tanto en nuestra vida material como espiritual, eso nunca debe ser suficiente para que nosotros cultivemos la idea en nuestra mente de abandonar el movimiento de conciencia de Krishna. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Principalmente entender que todos estamos en el mismo proceso, todos estamos luchando con nuestros desafíos, con nuestros anartas, con nuestros errores, y que no hay nada personal. Nadie tiene nada personal con nadie. Nadie es mi enemigo. Ni ese devoto, ni esa devota, ni mi jefe en el trabajo, ni nadie. Solamente debido a sus condicionamientos se está expresando, tal vez de una manera mala, tal vez no en la mejor de las formas, pero no me debo retener que eso va directamente hacia mí, hacia mi persona, porque si no voy a construir en mi mente un grupo de enemigos, y esos enemigos van a ser la causa de que yo cultive mi ego falso, considerándome superiores o mejores que otros, y ellos son los malos, o ellas, que me hacen cosas, me hacen sufrir, ¿no? El sufrimiento, como nos enseña Conciencia de Krishna, se debe a la elección de cada uno, ¿no? A través de a través de las circunstancias que se nos van presentando, Krishna siempre nos da opciones y nosotros vamos eligiendo. Entonces somos responsables de lo que vamos eligiendo. La naturaleza dual de la experiencia material. Srila Prabhupada explica que las sensaciones de placer y dolor provienen del contacto de los sentidos con sus objetos, matras parsha. Estas experiencias son relativas. Lo que es placentero en una situación puede ser dolorosa en otra. Por ejemplo, el calor agradable en invierno se vuelve insoportable en verano. Entonces, aquí es muy importante estas dos primeras palabras, matras parshas, que se traduce como la percepción de los sentidos. Cuando nosotros nos identificamos con el cuerpo o con las identificaciones que esto significa, vamos a pensar que somos esta persona y captamos todos a través de los sentidos. Y como estos sentidos se rigen por la mente trabaja con dos funciones: me gusta y no me gusta. Si me gusta me da placer, si no me gusta me da dolor. Entonces, lo que nos está diciendo a Krishna en este verso, nos está diciendo que debemos ir a otro estado de conciencia, que es entender que somos un alma espiritual. El verso 15, el siguiente, nos dice: oh tú, el mejor entre los hombres, Arjuna, la persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas, es sin duda merecedora de la liberación. El carácter temporal de Shuka Dukkha, placer y dolor. Krishna usa las palabras agamabhaina anitya. Vienen y se van, no son permanentes. El error de la vida material es buscar placer eterno en experiencias que por su propia naturaleza son temporales. La tolerancia surge de comprender esta temporalidad. Tanto aquellos que nos llega, que nos da placer, como lo que nos da dolor, el devoto o el practicante de conciencia de Krishna saben que es cíclico. Empiezan y terminan, tienen un tiempo, no son eternos. Entonces, si estamos afligidos por una situación que nos pasa, que es normal, que nos están pasando todos los días, tampoco nos debemos así como profundizar demasiado en eso y gastar demasiada energía y tiempo creando pensamientos y soluciones que no nos van a llevar a nada, ¿no? Más bien el practicante debe ubicarse desde la inteligencia, desde Buddhi Yoga, y entender, como nos enseñan las escrituras védicas, cómo debe afrontar sus desafíos, cómo debe afrontar sus circunstancias diarias, entendiendo que, bueno, aquello que hoy me da placer, mañana me puede dar dolor. La
misma situación, Srila Prabhupada explica. En un momento nos da placer y en otro momento nos da dolor. Eso se debe solamente a nuestra percepción a través de los sentidos. Hoy estoy comiendo una comidita que hoy me hace bien y mañana esa misma comida me hace mal. Hoy estoy viendo algo que supuestamente me hace bien y mañana ya no me hace tan bien. Porque capto todo a través de los sentidos, ¿no? Quiero probar el placer a través de los sentidos. Como nosotros vamos también mutando al transcurrir nuestra vida, aquello que una vez nos daba placer, en otro momento nos da dolor. Y si se ubica en una persona, generalmente nosotros tenemos la tendencia de buscar errores en esa persona justificando por qué ya no nos da el placer que nos da. Primeramente, cuando nosotros, como nos explica la conciencia de Krishna, en una persona buscamos un intercambio, dice Prabhupada, como estamos negociando, porque estamos depositando nuestro interés. Pero si esa persona no cumple o no satisface mis intereses, ya no deja de interesarme. Entonces, para que me deje de interesar, desde mi mente empiezo a buscar excusas para sacar a esa persona de mi vida, o no hablarle, o no comunicarme, o hacerlo de mala manera, etc. Entonces debemos entender siempre desde la perspectiva, desde una visión espiritual, que todos somos hijos de Krishna, todos somos muy amados por Krishna, pero que estamos condicionados. Si nosotros no podemos ya como vivir o compartir tiempo o lugares con personas que antes sí lo podíamos hacer, tampoco debemos tomar como una posición destructiva hacia otra persona. El devoto de conciencia de Krishna debe ser tolerante, debe ser compasivo, debe ser amoroso. Si nosotros no podemos desarrollar estas cualidades, es muy difícil avanzar en conciencia de Krishna. Es decir, es muy difícil que nuestra conciencia se desapegue de todas estas circunstancias. Estas circunstancias se van a repetir una y otra vez hasta que nosotros aprendamos y podamos interiorizar en nuestro corazón estas cosas. La enseñanza de la tolerancia, titiksha. El deber del yogi devoto es practicar titiksha, la tolerancia paciente. No se trata de represión artificial, sino un cambio de conciencia. En lugar de identificarnos con el cuerpo y la mente, recordamos que somos el alma espiritual. El sabio acepta la dualidad sin ser perturbado, manteniendo su servicio a Krishna intacto. Entonces, llevándolo al plano de la práctica espiritual, si a veces nosotros por momentos hemos sentido placer por hacer un servicio y después no sentimos placer, o sentimos placer por compartir servicio con alguien y ya después no, esto nunca debe ser la causa de abandonar el servicio a Krishna. Nunca debe ser una causa para que nosotros, lo mismo que decía antes, tomemos una posición destructiva, de crítica hacia el otro practicante. Nosotros no podemos compartir tiempo o espacio o servicio con esa persona. Debemos usar la inteligencia y ocuparnos en otro servicio, buscar otra alternativa. Hay muchos servicios para hacer a Krishna, hay muchos lugares para hacer servicio para Krishna. Nunca así debemos luchar por ese lugar, por esa posición, como si sería lo más importante en el sentido de aplicar mi ego falso y querer tener la razón en esas circunstancias. ¿No? Se nos enseñan así en conciencia de Krishna los devotos que inclusive si hemos tenido una discusión con un devoto debemos acercarnos y prestarle servicio. Eso es muy fuerte para nosotros desde un punto de vista desde el ego falso, cuando queremos tener la razón, cuando queremos salir ganando de las circunstancias, nos hace tomar una posición humilde y, Prabhu, Madre, ¿cómo puedo servirlo? Disculpe mis ofensas. ¿No? Tomar esa actitud es realmente ganar porque nos ayuda así a avanzar en nuestro proceso de conciencia de Krishna.
Tal vez desde nuestro ego falso parecería que estamos perdiendo, pero en realidad como almas espirituales estamos ganando muchísimo. Aplicación práctica en la vida espiritual. La tolerancia no significa pasividad, sino mantener firme la práctica devocional frente a las dualidades. Srila Prabhupada daba el ejemplo del Sankirtana. Aunque llueva o haga calor, los devotos siguen cantando y distribuyendo libros. La vida moderna también presenta pruebas, estrés, enfermedad, pérdidas, injusticias. La enseñanza es aprender a soportarlas con ecuanimidad, sin perder la conexión con Krishna. Entonces, aquí hay un punto muy importante, que el devoto debe desarrollar determinación. Si el devoto o la devota, el practicante, llega a un punto en su práctica que considera que conciencia de Krishna le hace bien a su vida, le está ayudando a purificar su corazón y quiere avanzar en el proceso de conciencia de Krishna, el devoto normalmente busca un maestro espiritual, busca iniciarse, busca avanzar en su proceso espiritual. Desarrolla determinación, porque esto es muy importante. Aquí nos dice en el significado de Srila Prabhupada que esto nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Porque todas estas circunstancias que estamos leyendo son pruebas, son desafíos que se nos presentan para testear nuestra fe. Como vemos en el Bhagavad Gita nos explica, hay diferentes tipos de fe. Según el practicante, según la modalidad en la que se encuentra su conciencia, va a desarrollar un tipo de fe. Pero nosotros, o muchos devotos, somos la prueba de que, aunque si teníamos una fe en la ignorancia, hoy en día estamos intentando tener una fe en la bondad. Significa que el proceso nos está ayudando a purificar nuestro corazón. Si otros practicantes no logran llegar a esa plataforma, nosotros debemos ser compasivos, debemos ser pacientes con ellos, debemos ser amorosos. También lo debemos ser con las personas que no son practicantes o devotos de conciencia de Krishna. Porque nosotros siempre debemos considerar que lo único que estamos viviendo es una misericordia de Krishna, pero que siempre debemos estar alertas, porque en cualquier momento también podemos abandonar el proceso si nos descuidamos. Siempre Krishna nos está dando bendiciones, pero también está observando qué uso hacemos de esas bendiciones, cómo nos comportamos con otros seres, para qué estamos obteniendo conocimiento, para qué nos estamos cualificando como devotos, por qué queremos ser devotos, cuál es nuestro interés para ser devotos. Para avanzar en la conciencia de Krishna sin distracciones. El mundo material está lleno de dualidades: placer, dolor, éxito, fracaso, alabanza, crítica. La tolerancia permite que el bhakti no se interrumpa aunque el cuerpo, la mente o las circunstancias externas se vean afectadas, para liberarnos de la ilusión de la felicidad y el sufrimiento material. En el Srimad Bhagavatam 4.11.13, Srila Prabhupada señala que el devoto desarrolla tolerancia al entender que el placer y el dolor son temporales y relativos. El propósito es aprender a no identificarnos con el cuerpo. Así, tolerar significa vivir recordando: yo no soy este cuerpo, soy un sirviente eterno de Krishna. Para cultivar cualidades de un verdadero Vaishnava. En el Srimad Bhagavatam 6.1.47, Srila Prabhupada enfatiza sobre algunos síntomas de una persona santa: titiksha, tolerancia; karúnica, misericordioso; Suhrida Sarva Bhutanam, amigo de todos los seres humanos, o de todos los seres en general. Sin tolerancia uno no puede realmente mostrar misericordia ni mantener amistad con todos, porque cualquier dificultad lo hace perder el equilibrio. El propósito entonces es adquirir la estabilidad interna que caracteriza al devoto genuino. Vemos como nos explica el Bhagavad Gita en un verso, que aquel devoto que está así, que ha alcanzado paz en su corazón, que está establecido en la fe, que tiene determinación, ve a todos por igual. No hace distinción. Ve todos como hijos de Krishna. Ve todos como partes de Krishna.
pero sabe identificar quién es un devoto y quién no es un devoto. Conclusión. El principio de desarrollar tolerancia según Srila Prabhupada es mantener firme el servicio devocional, superar la ilusión de las dualidades materiales, cultivar las cualidades de un Vaishnava genuino, poder predicar y servir sin rendirse ante las dificultades, agradar a Krishna con humildad, paciencia y fe. En síntesis, la tolerancia no es pasiva, sino una fortaleza espiritual que nos permite mantenernos estables en medio de cualquier circunstancia, con la conciencia fija en Krishna. Ejemplos de la tolerancia en la vida de Srila Prabhupada. 1. El viaje en el Shaladuta. A los 69 años, Srila Prabhupada viajó solo en un viejo barco carguero hacia Estados Unidos. En el camino sufrió 2 infartos, mareos intensos y gran incomodidad. Aún así escribió en su diario oraciones a Krishna, rogando solo por el poder de predicar su santo nombre. Su tolerancia lo sostuvo sin que la enfermedad o el sufrimiento lo desanimara. Las penurias en Nueva York. Al llegar a Nueva York no tenía dinero ni conocidos y vivió en condiciones muy austeras. Soportó el frío intenso del invierno, la soledad y la indiferencia de la gente. Dormía en lugares humildes, comía poco y a veces apenas tenía alimento. Con tolerancia y fe siguió cantando, dando clases y distribuyendo literatura. La oposición y las críticas. Cuando comenzó el movimiento del Sankirtan en las calles, muchos lo criticaban y hasta se burlaban de él. En India también recibió críticas por occidentalizar el bhakti al iniciar discípulos extranjeros. En lugar de molestarse o rendirse, Srila Prabhupada mostró una tolerancia paciente, recordando siempre que su deber era cumplir la orden de su guru. Enfermedades y debilidad física. Durante sus últimos años, especialmente en Vrindavan, estuvo muy enfermo y físicamente débil. A pesar del dolor, seguía dictando traducciones y comentarios del Srimad Bhagavatam y dirigiendo la misión. Mostró cómo la tolerancia real significa seguir sirviendo a Krishna hasta el último aliento. Ejemplo constante para sus discípulos. Srila Prabhupada repetía que la prédica requería 3 cualidades principales: tolerancia, humildad y compasión. Les enseñaba con su ejemplo. Él nunca exigía comodidad para sí mismo y aceptaba las dificultades como la misericordia del Señor. Entonces, esto último que leímos sobre Srila Prabhupada nos tiene que hacer reflexionar lo que es la vida de un devoto, la vida de un representante de Shri Krishna como su devoto puro, que era Srila Prabhupada, mostrándonos con su ejemplo cómo debe actuar un devoto. A pesar de todas las circunstancias que leímos que vivió, Srila Prabhupada siempre mantuvo su fe firme, así en la instrucción que le dio su guru de salir de Vrindavan, de venir a Occidente para ayudarnos a nosotros, sin melechas. Entonces, es lo que siempre Srila Prabhupada pedía para sus devotos, de cualificarse, de ser predicadores, de expandir la conciencia de Krishna, sí, para el bienestar de todos. Entonces, podemos hacer un punto por acá. Si quieren preguntar, aportar algo, son todos bienvenidos. Haribol, Prabhu. Súper linda la clase. Ahora cuando estaba relatando los ejemplos con respecto a la Prabhupada de tolerancia, lo primero que me vino a la cabeza fue un poco la crítica de decir,
todo lo que falta en mi vida, ¿no? Y inmediatamente borré esa crítica por agradecimiento. Totalmente agradecida, Prabhupada, por haber sido tan tolerante, porque realmente pasó por un montón de cosas. Un hombre a su edad podría haber estado tranquilamente en Brindavan, recibir los últimos años de su vida ahí, y él siguió con la misión que le dejó su gurú y siguió adelante a pesar de todo, porque había un montón de cosas que tenía en contra, como lo de, bueno, la edad, irse a un lugar tan diferente, otro idioma, otro clima, la gente que no creía que él pudiera, y así mismo fue súper tolerante y es el ejemplo más grande de tolerancia que hay. Así que muy, muy agradecida. Haribol, madre. Así cuando yo estaba así buscando y armando un poquito la clase, como también me movilizó bastante, ¿no? Estas cosas sobre Srila Prabhupada. Y es como también estaba reflexionando en lo que él nos enseña con su ejemplo. Él siempre permaneció con fe a Krishna, a pesar de todo. A pesar de todo lo que vivió o se le presentaba, siempre se mantuvo así como nos enseña que debe ser un devoto. Siempre debe permanecer, sí, refugiado en los pies del loto de Krishna y dependiendo de su misericordia. Les leo algo más sobre la tolerancia. Dice: la tolerancia es una de las virtudes más destacadas en la filosofía del Bhakti Yoga. En el Bhagavad Gita 2.14, Krishna instruye a Arjuna a soportar con paciencia las dualidades de la vida, pues son temporales y no deben desviar al devoto de su servicio eterno. Srila Prabhupada explicó en múltiples ocasiones que sin tolerancia no puede existir progreso espiritual. El mundo material está lleno de provocaciones, obstáculos y pruebas que nos ponen a prueba nuestra fe, nuestro carácter y nuestra determinación. Sin embargo, cuando aprendemos a tolerar, no como una resignación pasiva, sino como una ofrenda consciente a Krishna, entonces transformamos la adversidad en una bendición. Entonces, si nosotros, a pesar de lo que estamos viviendo, tanto en el mundo material como en nuestra práctica espiritual, nuestros desafíos, pero como nos dice aquí, lo ofrecemos a Krishna. Porque debemos siempre hacer el esfuerzo de recordar que todo tiene que ser ofrecido a Krishna. Todas nuestras acciones deben ser ofrecidas a Krishna. Krishna nos dice: todo lo que hagas, todo tiene que ser un servicio a Krishna. Entonces el devoto o el practicante puede pensar: a pesar de todas mis dificultades, a pesar de todos mis desafíos, de mi perturbación de la mente, de lo que esté viviendo, estoy intentando entregar mi cuerpo a hacer un servicio, o mi mente para hacer un servicio, o mis palabras para hacer un servicio a Krishna. Pero no con el sentido de que porque yo hago esta acción sé que me beneficio y quiero obtener algo. No, eso es una dualidad en nuestro pensamiento. Nosotros queremos hacer algo para obtener algo, sino por el simple hecho de que es nuestro deber. Siempre debemos tener en cuenta esto. Yo debo ofrecerle todo a Krishna.
mi existencia es eso, mi existencia es una ofrenda eterna a Krishna. Vivo y existo para eso, para ser un sirviente a Krishna. No solamente debo conectar y desconectar cuando supuestamente hago un servicio devocional y el resto no es servicio devocional. Si nosotros contemplamos la idea que nos dice Srila Prabhupada de el devoto debe ocuparse 24 horas en servicio devocional. Nosotros pensamos que debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo y hacer servicio devocional. Y eso cuenta como servicio devocional y lo otro no. Pero si nosotros consideramos que todas las actividades que hacemos en el día son una ofrenda para Krishna, estaríamos ocupados 24 horas al día. Inclusive el descanso, inclusive las horas que dormimos son una ofrenda para Krishna. Señor, permítame tener un buen descanso para que mañana tenga un cuerpo sano, fuerte para poder continuar haciendo mis actividades. Pero nosotros todavía a veces tenemos el concepto de bueno, voy a hacer servicio devocional. Bueno, terminé el servicio devocional. Ahora hago otra cosa. Bueno, ahora sí hago otro servicio. No, bueno, ahora deje de hacer el servicio. Y las actividades que están en el medio no son servicio devocional. Aunque no estén dirigidas a Krishna, nosotros debemos igualmente ofrecérsela a Krishna porque son nuestras actividades y nosotros somos sus sirvientes. Porque si nosotros no le dedicamos esas actividades a Krishna, nos vamos a pegar al fruto de esas actividades. Entonces, el gran secreto de conciencia de Krishna es ocupar todo el tiempo en una ofrenda a Krishna. Les leo la reflexión final. Dice: cuando aceptamos que el dolor y el placer vienen y van como las estaciones, dejamos de luchar contra lo inevitable. El devoto desarrolla fortaleza interna y su fe en Krishna se vuelve inquebrantable. La tolerancia no es resignación, sino confianza. Saber que aunque cambien las circunstancias externas, el alma y su relación con Krishna permanecen eternas. El practicante sincero puede preguntarse: ¿dejo que las dualidades de la vida interrumpan mi práctica espiritual? ¿Cómo puedo fortalecer mi tolerancia recordando que soy eterno, distinto de la mente y el cuerpo? Si cultivamos esta visión poco a poco, nada en este mundo podrá desviar nuestra atención de lo esencial: servir y recordar a Shri Krishna en todo momento. Entonces, como nos dice el verso 15, obtuvo el mejor entre los hombres Arjuna. La persona que no se perturba ante la felicidad y la aflicción y que permanece estable en medio de ambas es sin duda merecedora de la liberación. Nuestra liberación es servir y recordar a Shri Krishna en todo momento. Srila Prabhupada, Kicha. Qué bueno, Prabhu, que trajo esto de que podemos estar todo el tiempo, ¿no? Con nuestras actividades diarias podemos ofrecérsela a Krishna y estar todo el tiempo sirviendo a Krishna. Y no solamente cuando estamos haciendo X cosas. Eso te agradezco un montón. Me pareció súper, súper importante. Gracias, Prabhu, por la clase.